Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Palabra y Canciones. Quien les habla, su servidor César Méndez. Súper emocionado de que continuemos estudiando la palabra de Dios en esta serie maravillosa, Milagros. Si aún no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, César Méndez TV, o en las plataformas digitales de podcast, te invito a que lo hagas y a que compartas este contenido y a que lo escuches cuantas veces quieras. Así que vamos todos juntos en esta sesión a estudiar la palabra de Dios. ¡Vamos adelante! Estas personas tuvieron cosas en común. Enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos. Otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bueno, y llegamos al milagro más esperado de toda esta serie, por lo menos para mí, espero que para ti también. Aunque es el episodio 37 y el milagro 37 realmente es el que trasciende por encima de todo. Está en todos los evangelios, en los 4 evangelios, y voy a tomarme la lectura en Mateo, aunque vamos a citarlos absolutamente todos a lo largo de este episodio. Y voy a tomar la lectura en San Mateo capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de ustedes a Galilea, allí le verán. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con gran temor y gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, den las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Ha sido más que apasionante el estudio de esta serie, en donde uno a uno, cada episodio que hemos dedicado para estudiar en detalle la obra del Señor mientras estuvo aquí en la tierra, y cada milagro escrito en los evangelios, nos ha recordado varias cosas. Su poder obrando a través de la fe, incluso en aquellos que tal vez apenas habían oído de Jesús o algunos que ni le conocían. Son muchas las cosas que podemos aprender al recordar cada uno de estos milagros. Aunque esta no es todavía la conclusión, es el penúltimo episodio de esta serie, que más allá del número de episodios, es que este milagro supera en importancia todos los anteriores. Su impacto y trascendencia se da para toda la humanidad, y especialmente para quienes hemos aceptado su obra redentora. Es un antes y un después. Es nuestra esperanza, nuestro gozo. Sí, hablaremos de la resurrección del Señor. Espero me acompañes a estudiar con alegría y con gozo una vez más el recordar su victoria.
Así que como introducción, leímos allí en San Mateo, este milagro está en los 4 evangelios y cada uno de ellos aporta detalles muy interesantes que al final tuve que recurrir a la Biblia que usualmente uso con una serie de estudios para que me ayudaran a tener un orden de los acontecimientos. Pero antes quiero leer lo que el apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios porque es de suma importancia. Lo voy a leer en esta parte introductoria y al final como conclusión. Así que quiero invitarte a que me acompañes a leer unos versos de Primera de Corintios 15 porque es un capítulo que se relaciona directamente con lo que estamos estudiando. Dice en el capítulo 15: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, esto es lo primero que nosotros aceptamos en la salvación que hemos recibido por gracia. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Este pasaje es maravilloso. Años después, tal vez entre 50 y 60 años después, el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, esta carta maravillosa donde relaciona este milagro. Así que vamos a avanzar y quiero leerte una serie de acontecimientos que están escritos en orden de cómo se dio ese día. Cuando se combinan las 4 narrativas, el orden de los acontecimientos en la mañana de la resurrección del primer día de la semana, es decir, el domingo, recordamos Jesús fue crucificado el día viernes, muere en horas de la tarde, el día sábado fue el día de reposo, hubo un silencio dentro del espacio que conocemos, dentro de lo que las personas podían percibir, y hubo seguramente dolor, había luto, había tristeza. Y Dios no se interesó en, ¿cómo podríamos llamarlo? En calmar ese dolor y ese luto ese día. Porque se habla mucho del viernes y vamos a hablar mucho del domingo, pero poco se habla del día sábado. Ese es un tema interesante de lo que sucede cuando Dios hace silencio. Pero ahora vamos a combinar las 4 narrativas. Y el orden de los acontecimientos en la mañana de la resurrección parece ser el siguiente. Temprano en la mañana, 3 mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, a las que siguieron otras mujeres que habían venido desde Galilea, fueron al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor, a pesar de que no sabían cómo entrar a la tumba. Esto lo encontramos en Marcos el capítulo 16, el verso 1, Lucas, el capítulo 24, verso 10, también en Lucas 23, 55 y 24, 1. Todas estas citas te las voy a escribir en un pie de notas al final de este episodio, donde puedes verlo, y te animo a que lo puedas leer. Bueno, yo me he tomado la tarea de leer varias veces, no ha sido fácil, de hecho no pude hacer este episodio la semana anterior precisamente para darme un tiempo más de lectura, así que te animo a que lo leas. Y finalmente encontramos las 3 mujeres hallaron que la piedra había sido removida por un ángel. ¿Cuáles mujeres? María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, que fue la lectura que hicimos en San Mateo capítulo 28, verso 2. María Magdalena va rápidamente a Pedro y Juan a contarles lo sucedido. Luego estos 2 corren hacia el sepulcro y en Juan 22, 4 encontramos esta cita. Dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y les dijo: ¿quién? María Magdalena. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Entonces lo encontramos en Juan 20, del 2 al 4. Mientras tanto, las otras 2 y las otras mujeres llegaron a la tumba, entraron y vieron los ángeles que le habían asegurado que Jesús había resucitado.
Vamos en el tercer episodio, en el tercer acontecimiento. Vamos al siguiente. Con temor y con gozo, ellas salieron a contarle a los discípulos. Eso lo encontramos en Mateo 28, el verso 8. Ya lo leímos al principio de este episodio. Siguiente, Pedro y Juan llegaron al sepulcro, entraron, observaron y partieron. Está justamente en Juan, lo que acababa de leer, de los versos 4 al 10. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Ellos observan y luego salen de allí. Siguiente acontecimiento, María Magdalena regresó al sepulcro. María Magdalena fue a avisarles a Pedro y a Juan, pero ellos llegaron corriendo al sepulcro. Ella no venía corriendo, pero luego de que ellos fueron al sepulcro y se fueron, ella regresó al sepulcro y se paró allí llorando, y Jesús se les reveló. En el mismo capítulo 20 de Juan encontramos en el verso 11 que mientras María lloraba, estaba afuera, vio a dos ángeles con vestiduras blancas y luego a Jesús, quien se le reveló a ella. Esto fue maravilloso. Mientras las otras mujeres iban camino a los discípulos, Jesús también se les apareció a ellas. Eso lo encuentras en Mateo 28 del 9 al 10. Ahora, durante los siguientes 40 días entre la resurrección y su ascensión al cielo, se hallan escritas 10 apariciones del Señor a los discípulos. Las primeras 5 parece ser que fueron el mismo día de la resurrección, ese domingo. En su orden parece que fue así. Primero, a la primera que se le aparece es a María Magdalena, según lo que escribe en el Evangelio Marcos, en el capítulo 16, del verso 9 al 11. Así como Juan, en el capítulo 20, que lo acabé de leer, del verso 11 al 18. Luego, a las mujeres que regresaban de la tumba con el mensaje de los ángeles. Mateo 28, en los versos del 8 al 10. O sea que hasta aquí, bueno, benditas las mujeres. Fueron a ellas primeramente a quien Jesús se les reveló. Y luego vamos a ver un detalle muy importante, porque vamos a encontrar que cuando los discípulos escuchan que las mujeres les dan las buenas nuevas, por lo menos Pedro y Juan, tuvieron que correr al sepulcro para confirmar. Es decir, no creyeron a la palabra y al testimonio de ellas. Ellas fueron por fe al sepulcro, sin saber cómo iban a remover la piedra, pero simplemente fueron movidas por fe, y por esto fue a ellas a quienes Jesús se les reveló primero. Luego de esta revelación a estas mujeres, dice que se le reveló a Pedro probablemente durante la tarde. Eso lo encontramos en Lucas 24:34 y también lo leí en Primera de Corintios. O sea que Pablo sabía, seguramente porque Pedro se lo había dicho, que Jesús se le había revelado. Y es importante porque en Marcos encontramos que el ángel le dice a estas mujeres que se les va a revelar a sus discípulos, y también les dice que se le va a revelar a Pedro. En el capítulo 16, desde el verso 6, dice: mas él les dijo, el ángel, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, pero él ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Pero vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, y allí le verán, como les dijo. Pedro, sabemos que estaba en un proceso muy importante de restauración dado a la negación que había tenido, y sabemos cómo va a terminar esto, pero este detalle es muy importante. Jesús se le reveló a él probablemente durante la tarde. Lo encontramos también confirmado en San Lucas, el capítulo 24, verso 34, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, es decir, a Pedro. Después de esto, se le aparece a los discípulos camino a Emaús. Esto fue al anochecer. Lo encontramos en Marcos capítulo 16, verso 12, y también aquí en Lucas, en el capítulo 24, desde el verso 13 al 32. A los discípulos sin Tomás se les aparece luego, seguramente más tarde, en la noche del mismo día. Marcos capítulo 16, verso 14, y Lucas 24, del 36 al 43.
Luego a los discípulos con Tomás presente al siguiente domingo, es decir, una semana después, en la noche. En Juan capítulo 20, verso del 26 al 31, encontramos este acontecimiento para que lo leas. Estoy dándote citas y las voy a dejar escritas para que puedas tomarte el tiempo de leer y estudiar. Así también lo confirma el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso 5, lo acabamos de leer al inicio. Luego se le aparece a los 7 discípulos junto al mar de Galilea. Eso está en Juan 21 y ese será el último milagro que vamos a estudiar en esta serie. A los apóstoles después y a más de 500 hermanos en Mateo 18 del verso 16 al 20 y en Marcos 16. Ahora hay un acontecimiento que es paralelo a la resurrección del Señor y que está escrito solamente en Mateo 27 y que el apóstol Pablo lo confirma en el capítulo 15 de 1 Corintios. En el capítulo 27, en el verso 52 de Mateo dice lo siguiente: Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aunque parece ser, según el texto, que en el momento de la muerte del Señor las tumbas se abren, no fue sino hasta después de la resurrección del Señor que quienes estaban muertos se levantaron, como lo dicen los versos que acaba de leer, y tómate el tiempo para volver a leer ese verso del 50 al 53 de Mateo capítulo 27. Ya que Él es el primogénito de entre los muertos, y así lo confirmó el apóstol Pablo y el apóstol Juan, y primicias de los que durmieron, no se dice que estos cuerpos regresaron a sus tumbas. Probablemente algunos teólogos piensan que estas personas que resucitaron también luego ascendieron con el Señor al cielo. La Biblia no confirma eso. Pero quiero concluir este episodio. Sé que han sido citas y lista de acontecimientos, pero con esto quiero darte la tarea, quiero incentivarte a que estudies una vez más. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos viviendo tiempos peligrosos y es importante que estemos no motivados por unas expectativas humanas, no motivados solamente por el sermón que escuchas el domingo, por este episodio, sino que estemos con nuestra fe fortalecida por la palabra de Dios, por la esencia que surge desde la misma esencia de su palabra, porque de ahí es que nuestra fe se fortalece. Por eso, para concluir este episodio de este momento tan maravilloso, en el capítulo 15, el apóstol Pablo describe todo lo que significó la resurrección. Pero al final, a partir del verso 54, describe en breves palabras lo que significa y lo que representa la resurrección del Señor para nosotros, porque Él dice ahí, en este capítulo: si Jesús hubiese muerto y no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, más bien, comeríamos y beberíamos porque mañana vamos a morir y no tendría sentido nuestra fe. Pero no fue así. Se dio lo más grandioso, lo más potente, lo que la naturaleza misma esperaba y que luego espera que se cumpla en nosotros. Verso 54 del capítulo 15 de 1 Corintios. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, escucha bien, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y hay una pregunta aquí que se da después de la resurrección del Señor: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo, esto es importante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que tu trabajo, que mi trabajo en el Señor no es en vano. El día de nuestra redención se acerca. Hoy está más cerca que el día que creímos. Y nuestra fe no es en vano
porque nuestro Dios está vivo. Jesús fue entregado en una cruz por amor a ti, por amor a mí, y fue llorado, fue llevado a una tumba, y durante un día, durante 24 horas, no se supo nada, hubo un silencio, pero la Biblia dice que Él descendió a las profundidades a tomar las llaves de la muerte y del Hades. Mientras en la tierra sus conocidos, sus allegados lloraban, Él estaba trabajando, abriendo caminos, como dice la canción. Y al tercer día, se levantó de entre los muertos. Y su victoria es ahora nuestra victoria. Donde quiera que estés, la situación que estés viviendo, yo te quiero recordar que por su victoria, hoy somos más que vencedores. Y llegará el día en que esto, como lo acabé de leer, que esto corruptible se vestirá de lo incorruptible. Cuerpos glorificados para ahora sí poderle ver tal como Él es. Quiero dejarte con este canto maravilloso, Cara a Cara, y que recuerdes una vez más que el Señor está a las puertas y que su victoria es ahora nuestra victoria. Su palabra es fiel y es poderosa. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas untar, o el color de mi corona si la lleva a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy frente al Maestro cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que importaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Cristo Jesús, Te deseo
deseo, más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Oh, 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 te deseo, más que a la vida te deseo, más cada día y te deseo, más todavía, Jesús. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de este episodio 37, el milagro más importante y esperado para nosotros, los que amamos al Señor y esperamos su venida. Y durante todas las eras, para todos los cristianos que se han mantenido con esta fe intacta. Sé que han sido muchas citas, pero espero que te tomes a la tarea de sacar tu tiempo de estudio. Ahí te voy a dejar las referencias en la parte de la descripción de este episodio. Y espero que nos sigas, no olvides, en YouTube como César Méndez TV y tu podcast Entre Palabra y Canciones de la serie Milagros. Bendiciones, nos vemos en el último episodio de esta serie.